hacerlo. Y vea lo que dice Cristian Adler sobre esto. De hecho, lo voy a decir abiertamente, yo me atrevo a decir que el Meche era un agente estadounidense, tal cual. Y el cártel de Jalisco es una fuerza de disrupción estadounidense en suelo mexicano. O sea, no nada más son narcotraficantes, son paramilitares y mercenarios al servicio de Estados Unidos. Porque es imposible que narcotraficantes puedan trasladarse a Ucrania y entrenar con neonazis ucranianos amparados y vigilados por la OTAN. Que el ente sionista distribuye armas directamente, no a través de intermediarios y armerías en Estados Unidos, a los cárteles en México. Y además un cártel que antes, otrora matacetas entrenados por caiviles, fuerzas especiales colombianas, ucranianos, en el Fort Bragg, en el Fort Benning, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes realmente creen que el narco es así autónomo? Obviamente un sujeto de las entrañas de Badir Aguato, pues no, obviamente no. Que no llegó ni a tercero de primaria y que le echó muchas ganas para llegar a ser el max. O sea, ¿quién les da todo, no? Piensen una vez más en el personaje de Saul Goodman de Better Call Saul. ¿Quién fue el que hizo completamente y permitió que Walter White prosperara? ¿No? Todo es mantenido por Estados Unidos porque es necesario, al igual que el terrorismo, son funcionales al imperio. Porque esa es la otra, ¿no? En el caso de Medio Oriente, es que los terroristas tenemos que ir a solucionar este tema y cómo han estado allá desde el año 2000 para tratar de combatir y solucionar esos temas, ¿no? O sea, bueno, no nada más opio, sino ya también drogas de laboratorio, lo que le llaman drogas inteligentes, porque es en Estados Unidos históricamente, el fentanilo lo es, de hecho, ¿no? Que sería el triángulo dorado, en el caso mexicano, pero también el otro triángulo dorado, el otro del Pacífico, lo que es Laos, Myanmar y, ¿cómo se llama este otro país? Y Tailandia. Ahí históricamente es el centro también de producción de opio. Y es interesante porque ¿quiénes son los lugartenientes de Estados Unidos en esos tres países, en esas tres fronteras? Hemos hablado de Chiang Kai-shek, regresamos a China. En la guerra civil china se enfrentan los comunistas y el Kuomintang, encabezado después de Sun Yat-sen por Chiang Kai-shek. Este hombre, cuando es derrotado por los comunistas, escapa a la isla de Taiwán. Sus lugartenientes, sus comandantes, son esparcidos por todo Asia en los negocios turbios de las tríadas chinas y los colocan justamente en Myanmar, en Laos y en suelo tailandés. Y todos son agentes de la CIA. De hecho, recordemos el caso famoso de los años 70 de Air America. Air America era una aerolínea que era una fachada de la Agencia Central de Inteligencia para mover opio y heroína en dirección a Laos, Camboya y demás países para pagarle con eso a los anticomunistas durante la guerra de Vietnam, para enfrentar al Pathet Lao, por ejemplo, en suelo laosiano. Algo muy parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en el periodo, por ejemplo, de Clinton, pero como gobernador de Arkansas, en su misma residencia, con Hillary Rodham como primera dama estatal. Ahí se metían los alijos de heroína para mandarlos directamente a Centroamérica. En primera, para que la contra nicaragüense pudiera subvencionar sus actividades con droga o bien con los dólares fruto de la droga. O sea, estamos hablando de un entramado de drogas que abarca prácticamente todo el planeta, ¿no? Los 5 continentes. Y en todo ello está metido el gobierno estadounidense. Y es lo que acabamos de ver ahorita. La presión por parte del gobierno estadounidense en contra de México es eso, ¿no? Detengan a los capos de la droga. Mientras tanto, Washington está liberando otros capos de la droga. Tiene un claro objetivo de desestabilización absoluto, es eso. Y con esta caída del Mencho, imagínense lo que se viene. Perfectamente qué ocurre, ¿no? O sea, esta vez, por cortar la cabeza de una hidra, aunque sea la hidra, la cabeza más larga, no vas a acabar con la organización. Lo que va a ocurrir es una lucha de poder dentro del mismo cártel y al mismo tiempo el otro gran cártel rival, en este caso Sinaloa, va a tratar de adueñarse del territorio del cártel de Jalisco, Nueva Generación, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un escenario tradicional que de hecho es interesante porque si hacemos un paralelismo, opera realmente igual el cártel que un grupo terrorista. Y es interesante porque su modus operandi es exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues porque fueron entrenados por unos sujetos, preguntan en Estados Unidos. Y armados y todo. No me sorprende absolutamente nada de lo que está pasando. Tampoco me sorprende absolutamente nada de lo que estamos viendo en redes. Ahorita que pasemos al tema de lo de Cuba, van a ver la misma cuestión. ¿Quién mandó a estos mercenarios? ¿Cómo estaban entrenados? ¿Quién les da las armas? ¿No? Están los gusanos. Eso es lo que decía el anterior invitado, no es algo totalmente espontáneo, no. De hecho, se puede ver. Hace unas horas gente hizo estas métricas para entender este fenómeno de desinformación. Y no es algo orgánico, no es algo espontáneo. Hay cuentas concretas que además ya tienen un historial de desinformación, estos multicuentas además. Además, ejércitos de bots y además también porros del otro lado de la frontera. Desde los estadounidenses, los comentarios, por ejemplo, de Laura Bloomer. Esta ola de desinformación y amarillismo para generar pánico, que concretamente desde Estados Unidos se enfocaba en 3 cosas. 1, el gobierno mexicano no puede. 2, el gobierno mexicano está involucrado. 3, hay ciudadanos estadounidenses y canadienses en peligro. Cuando no ocurre. Y de hecho, ahorita fuera de la lista escuchando lo que decías, que no, el mismo como ahorita, ¿no? En el tema de Cuba también, no, ciudadanos, si tocaron un estadounidense, van a pagar y que no sé qué. Y dices, híjole, en estos momentos que está la máxima presión por parte de Estados Unidos para invadir Cuba y donde han dicho, vamos a hacer una operación quizás similar a lo de Maduro, ¿no? Para hacer este cambio de régimen y demás. Y vaya, ¿no? Dices, ¿por qué le convendría tener un altercado así a Cuba, ¿no? Y cuando ves qué estaban haciendo y cómo actuaron y qué pasó y el instrumental que les encontraron,
Entonces, no manches, pues obviamente tenían que defenderse. La cosa es que Estados Unidos ya no pudo crear una narrativa que fuera convincente para todos. Y sí, tenemos que llevarles ya a las cañoneras y demás. Vean. De la Secretaría de Gobernación, si no me equivoco, Relaciones Exteriores lo confirman, ¿no? Que no ha ocurrido nada con respecto a la población estadounidense. En zonas concretas, lo que sería Guanajuato, en la zona de Chapala, por ejemplo, pero también en el Bajío, el suelo guanajuatense y demás, ¿no? Ellos están totalmente bien. Aunque probablemente por el pánico que generan esas estrategias de desestabilización, la población va a salir, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un claro ejercicio de desestabilización, la imposición y las órdenes también de Washington para realizar operativos de esta índole, porque obviamente son muy espectaculares y tienen un resultado obviamente interesante, porque a fin de cuentas se tiene uno de los grandes capos del narcotráfico, además del cártel más peligroso. Porque igual la gente no lo entiende, pero el cártel ha aumentado en violencia conforme el periodo crítico terminal en Estados Unidos aumenta. Si nosotros vemos cómo operaba el cártel de Guadalajara, por ejemplo, en los años 80, con Cabo Quintero y demás personajes, no operaba de la misma manera. De hecho, era una organización bastante tranquila, entre comillas. Se enfrentaban entre ellos, de pronto sí empiezan a recurrir al secuestro, pero este nivel de violencia con el cártel de Jalisco, con los Zetas, con la familia Michoacán, etcétera, ocurre realmente en la década del 2010 a partir del narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que también este es Puriato y su guerra de legitimación en contra de las drogas, ¿no? Entre comillas, en contra de las drogas. Y ahí empieza un nivel de violencia nunca antes visto. Bueno, en el contexto nacional, porque en el caso colombiano sí ocurrió, obviamente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la violencia generalizada y el necropoder que se está manifestando en múltiples contextos por parte de Washington, muy parecido al terrorismo por parte de Daesh o por parte de Al-Qaeda en el oeste de Asia, en contra de Siria, en contra de Irán, en contra de Irak, en contra incluso de Palestina, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que buscan también es una espectacularidad mediática y va de la mano también con el surgimiento de las redes sociales. Ojo, ¿qué se viene para tratar de vendernos a estos hermanos que son el nuevo coco para Estados Unidos? $5 millones por cada uno de ellos, ¿no? Ojo, ¿qué se va a venir con la espectacularidad que viene con el mundial? Crear un distinto escenario, tanto ingobernabilidad en lo real, en lo material, pero también una imagen de que el territorio mexicano es incontrolable, que no se puede controlar realmente, ¿no? Cuando no es así. Entonces, sí, vamos a ver consecuencias nefastas en los próximos días, tal vez semanas o meses. Sin embargo, creo que lo fundamental es atacar al narcotráfico como siempre se ha tenido que hacer, y es a través de una guerra económica. O sea, lo que tienes que hacer es fracturar sus fuentes de ingreso, ver dónde se encuentra el lavado de dinero, y todos sabemos dónde se encuentra el lavado de dinero. El problema es que cuando tú empiezas a investigar y buscas atacar eso, te cierran la puerta. ¿Quién te cierra la puerta? HSBC o Citigroup, por ejemplo, que son históricamente los grandes bancos que lavan el dinero, y el mismo gobierno estadounidense, porque el gobierno, repito, retornando a este ciclo, el gobierno estadounidense es el narcotráfico. Ahí está, ¿no? Y vean acá, por ejemplo, Sonny Fang lo que decía en este respecto es, a ver, te dicen que Estados Unidos defiende al mundo libre. Lo que defiende es el mundo que paga, a los clientes que compran armas, a los regímenes que abastecen sus mercados, a los dictadores que firman sus acuerdos. Todo lo demás son una amenaza por defecto, porque ahorita, ¿cómo es que este chavismo, ¿no? Continúa, pero ya son buenos. ¿Por qué? Porque firman sus acuerdos, porque hacen lo que quieren. Porque Gustavo Petro, que supuestamente era también considerado por Donald Trump como un bad hombre, y donde les había congelado cuentas a él, a sus familiares, les había quitado visas y demás, y ahora que dobla la rodilla, pues ya no hay ningún problema. ¿Han escuchado algo hablar malo del contexto de Venezuela y sus líderes? No. Y miren acá, por ejemplo, hablando de este tema de lo de las armas y demás, Marcus David Katz, que era del buque, nació en Polonia, emigró a Palestina, se unió al movimiento de ellos y luego emigró a México en 1947, desde donde después iba a correr una red de tráfico de armas del buque a dictadores y paramilitares en América Latina, junto con Pesach Ben Or, Oleo Gleiser y Jair Klein, ¿no? Y miren ahí, 10 pesos que le cuesta esta cosa de inmigración, y dices, híjole, ¿quiénes son los que se han caracterizado siempre por este tema, no? Para enviar instrumentos por la democracia, que sacaban incluso los mismos medios del buque sobre cómo terminaban muchas de las armas que ellos vendían en el aparato de los bad hombres. Y así, con base en México, este traficante proveía instrumentos, ¿no?, del buque y entrenamiento paramilitar como a los contras, quienes llevaban a cabo masacres en Nicaragua, y aún después de que la misma aparato de inteligencia cortara el flujo de armas estadounidenses, ¿no? O sea, dicen, nosotros ya no les estamos dando, pero ¿quién sí, no? Vean, entrenaban milicias de la muerte que llevaron a cabo la eliminación de 200,000. O sea, y es donde dice, ¿quién tiene la cuestión para llevar a cabo este tipo de cosas, no? Porque cuando tú empiezas a ver, oye, ¿cómo es que hacen las mismas cosas en todo esto, no? En el buque inundible, en lo que ha pasado ahí, lo que ustedes vieron, ¿no? En muchas redes sociales, dices, ¿cómo tienen el corazón para hacer esto en contra de mujeres, de pequeños?
Y dices, oye, es muy similar a lo que hacen, ¿no? Esto que con Felipe Calderón lo vimos, el tema de las cabecitas y demás. Bueno, es lo mismo que estamos viendo con los otros. Y aquí ya empieza, ¿no? Ya empieza. Ayúdenos a tumbar a estos líderes, los máximos operadores. Ofrecemos 10 millones de recompensa para que nos den información que nos lleve al arresto o a meterlos, ¿no? Por estos jefes de plaza de Tijuana, ¿no? Y ahí está. Y dice Manuel Hernández Borbolla, oye, como ya no hay grandes capos en México tras la caída del Mencho, ahora están ofreciendo nuevas recompensas por integrantes del cártel de Sinaloa. Así, la permanente construcción del enemigo para justificar la dominación imperialista. Les van a tomar tiempo posicionarlos mediáticamente, no, con un evento fuerte, con una cuestión mediática y utilizando obviamente todo el tema que ahorita estamos viendo con las plataformas, ¿no? Un Elon Musk que tanto le conviene el tema del litio, la plata, ¿no? Que aquí vean, US Attorney Cass, el cártel de Sinaloa, su líder René Arzarte García alias La Rana, que tiene acá esto porque es un narcoterrorista y ha apoyado a estos traficantes, ¿no? ¿Qué decía? Tras la caída del Mencho ya empezaron a inflar a otros narcotraficantes en Estados Unidos. El cuento de nunca acabar, no pasa ni una semana y son tan obvios y burdos. El problema es que muchos siguen replicando estas estupideces sin darse cuenta del engaño. Porque obviamente vamos a tener aquí en México a una Lilith Telles, sí, cierto, esto es la presidenta que no los combate. Y otros estúpidos, sí, necesitamos volver a lo que tenía Felipe Calderón y demás. ¿Qué pasaba con aquellos que les decían es que fueron víctimas o como efectos colaterales? Y cuando los papás le reclamaban, ¿qué pasaba? Desaparecían a los papás, ¿no? Ese era Felipe Calderón. Mira, siguen tratando de rearmar esta cuestión, donde tras la caída del Mencho necesitan siempre un chivo expiatorio para ejercer la dominación imperialista de estos y estas cuartaras, ¿no? Porque empezaban también a meter acá esta cuestión. Mira, los líderes acá, ¿no? Y vuelven a poner acá todos estos muñecos para que den miedo y demás. Y vaya, o sea, imagínenlo, amigos. Y acá, ¿qué está pasando también? Esto debería de ser un escándalo. Candidato del PT y Partido Verde a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura, hizo una fiesta privada en memoria del Mencho, invitando a los alegres del Barranco para que amenizaran y cantaran. Pasó anoche en el municipio de Tepecoacuilco, ¿no? Y aquí venía, ¿no? Miren esto. A ver, mira, en 2014 Pedro Segura fue denunciado por participar en la desaparición de 4 de los 43, ¿no? Imagínense, que de hecho uno de los que estaba ahí como fiscal se fugó al buque inundible porque, ¿no? Tomás Herón. Ahora, 2, lideró una movilización, porque es para que vean ligando el tema de lo que veíamos del entrenamiento, la cuestión de las armas, cómo estaban ligados. Lideraron movilización de cerca de 500 personas para solicitar la liberación de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala implicado en la desaparición de los estudiantes. En 2025 fue detenido tras una orden de aprehensión por el mismo caso, señalado como integrante de Guerreros Unidos por varios testigos, también incluyendo un integrante del cartel. 4, también testimonios de acusaciones de utilizar este Hotel Vida en una bodega de Guerreros Unidos donde almacenaban cerca de 3 toneladas de esta planta, ¿no? Cada quincena. Y así el padre normalista Ezequiel Mora Chora se fue de este mundo en uno de esos hoteles. Fue señalado también en varias narcomantas como en el logo de los Tlalcos o Cártel de la Sierra, acusado de deberle 50 millones de pesos, donde lo amenazaban de hacer públicos fotografías y videos que compartían, ¿no? O sea, que lo comprometían. O sea, vean esto, amigos. O sea, es increíble. Pero esas son las personas que están en todo ello, ¿no? En la nómina, incluso vean acá, los jerarcas y curas de la Iglesia Católica siempre han defendido a los criminales, como acá con el hijo del Mencho, que es un asesino sanguinario que a pesar de los errores que pudiera haber cometido le ponen así, ¿no? Es un hombre que ha sido tocado por la misericordia de Dios. O sea, amigos, es increíble. La arquidiócesis de Guadalajara intervino. Sacerdotes envían cartas a los jueces para que reducieran la condena a los hijos del Mencho a favor del Menchito, acusado de más de 100 crímenes. Es increíble, ¿no? Como siempre han utilizado a la iglesia para eso. Y vean acá, Alessandra Rojo de la Abeja se queja en Fox News. Una vez Fox News más
porque ahí es a donde va Lili Telles a pedir la intervención de Estados Unidos y a sembrar la narrativa que aquí es ingobernable, que aquí es Claudia Sheinbaum la devoradora de mundos. Mira, critica su show con comerciantes de la chanclosme. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, hablaba de Fox News luego del altercado con comerciantes de San Cosme. Y acá, tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, acudimos a poner orden ante la ilegalidad, justificaba el edil, ¿no? Y ustedes lo veían como les decía, aviéntese culeros, que no sé qué tanto les iba a provocar y ya no se van a volver a poner, y porque pues no caían ante las extorsiones que les quería hacer ella, ¿no? Pero híjole, amigos, es de verdad, ese es tiktokera más que en verdad alcaldesa, y que está involucrada igual que esta Sandra Cuevas dentro de muchas de las cuestiones acá, ¿no? Terrible, terrible, increíble, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y parte de lo que está pasando en México y relacionado con de los que se estaban quejando tanto de la caída del Mencho, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, bueno, el día de hoy sale esto, donde mira, Televisión Azteca del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego va a buscar protección contra la bancarrota en México, abriendo también un nuevo frente para los tenedores de bonos, con lo que buscan es recuperar $500 millones que tiene de deuda, ¿no? Porque el tipo, pues, se la vivió mamando de la teta del Estado, no era un verdadero empresario, sino simplemente porque heredó de papá el negocio y en contubernio, ¿no? Con el tema de los bad hombres, con el caso de Raúl Salinas, que le entrega $30 millones para comprar TV Azteca, y luego que con un comando armado se hace con Canal 40, y luego utilizando la cuestión de está relacionado con el poder, pues el tema de sus bancos, ¿no? El tema de utilizar a la gente. Vean, el concurso mercantil solicitado por TV Azteca, no por Grupo Electra, ojo, parece estrategia legal para que no pague la deuda de $400 millones en Estados Unidos que TV Azteca pidió a bancos gringos hace... Esta deuda la eludió con un amparo en tiempos de la fecha del bicho, pero como ya cancelaron esa suspensión, ahora están sacando esta jugada. Las deudas del SAT no son afectadas por esto, por el hecho de que estos impuestos debe Grupo Electra, no TV Azteca. Ojo con el dato, ¿no? Porque aquí lo quiere meter. Ahí están estos tipos, ¿no? Tratando de decir, híjole, es que te vamos a recuperar. Mira, esto explicaría la fecha en que TV Azteca se va a concurso mercantil. Los bonistas extranjeros lo que le piden es al juez de Nueva York iniciar un juicio sumario. Azteca lo que busca es protección legal, y lo que pretende es que sean los mexicanos vía el arbitraje del Tratado de Libre Comercio TEMEC y Banco Mundial quienes sean los que paguen por esta deuda, ¿no? Que listo. Siempre un raterazo este tipo, de lo peor, ¿no? ¿Se acuerdan incluso cómo este tipo cuando salía ahí con un Ferrari, una mansión y diciendo, métanse a mis universidades, porque ustedes los gatos que no saben de nada, deberían de ver gente como yo que sabemos, que tenemos el conecte, métanse para que sepan lo que es el tema de las finanzas, ¿no? Miren acá lo que dice él. Es que esta gente vive fuera de la realidad. Qué interesante. ¿Quién imprime el dinero? A ver. Vean esto. Pues México. Por eso, entonces, si el gobierno imprime el dinero, ¿por qué tiene que cobrar impuestos? ¿Por qué no nomás imprime más? Y se quedan sus impuestos, ok. No, hombre, amigos, nada más para que vean, o sea, si este tipo no sabe de esto, ¿no? Lo básico de economía. ¿Y por qué no imprimen más dinero y todo se soluciona? Bueno, nada más piensen lo que está pasando en Estados Unidos, imprimiendo más dinero de la nada cuando el mundo empieza a decir, pues vamos a empezar a utilizar otras cosas de reservas en lugar de dólar estadounidense, que estamos viendo que se está tambaleando tu sistema, ¿no? Y porque empieza a hacer todas estas guerras y desestabilizaciones para que sigan usando el dinero que imprimen. Pero bueno, ahí está. Llueve sobre mojado Salinas Pliego. Electra reporta pérdidas de 19.859 millones de pesos solamente en el último trimestre de 2025, derivado del revés que recibió de la Suprema Corte de Justicia Nacional, que le ordenaba pagar más de 31,000 millones de pesos en impuestos, ¿no? Y ya está, o sea, ¿y por qué no imprimes más acciones? No. Y miren otra que también dentro de esta cuestión que pues fue de la que utilizó Estados Unidos para capturar al Chapo. ¿Se acuerdan que junto con Sean Penn, que también se sabe que es un activo de inteligencia, pues qué pasó? Y acá que quiere demandar al gobierno mexicano desde tiempos de AMLO, que porque mancharon su reputación y demás. Redes sociales reventó Kate del Castillo, que acaba de ir precisamente con otro bad hombre.
el gobernador de Jalisco, ¿no? Pablo Lemus, ya la contrató, no sé qué para qué temas, y sale con ella y acá y demás. Mira, en redes sociales revienta a Kate del Castillo por demandar al gobierno de la presidenta Claudia 60 millones por daño moral por su relación con el Chapo Guzmán. O sea, es increíble, amigos. Es increíble toda esta gente, de verdad, antimexicanos y demás. Es increíble. Y vean, esto fue lo del día de ayer. Digo, creo que no se los puedo poner, pero creo que sí, el audio sí, ¿no? Toda la gente en honor a todo esto. Nada más para que vean, ¿no? De lo que se llevó a cabo ayer. Voy con usted rápidamente y ahora sí vamos con el proyecto que está llevando a cabo Estados Unidos para el tema de Cuba, ¿no? Déjenme ir con ustedes. Abro acá y a ver qué están comentando. Ojalá que sí estén hablando de esto. Dicen acá: decoración del Día de Muertos, no seas mal pensado, dice por acá Yezorín. Yezorín, yo te vi, ¿cuándo fue? Ayer con este Jesús Escobar, ¿eh? ¿Quién le ha dado a usted permiso de estar por allá? No, es cierto. Qué novedad, Discovery Travel. Mira, es que esta modernidad había traído a esta tonta idea del progreso y el desdeño todo lo tradicional y lo autóctono de X anticuado. Con la electricidad la producción se volvió insaciable e insostenible. Lo que he visto, dice Abraham, es el movimiento en Morelos. Hace unos meses estaba, por ejemplo, Huitzilac, Temixco y llegando a Huitepec. Así, hablo de las 4 letras. Imagínate el poder que estaba teniendo. El dinero ahora es como el Dios al que todos veneran. Sin dinero no puedes vivir. Y creo que debería de ser diferente el sistema, porque si no, no vamos a aguantar más este ritmo de vida. Imagínate en 2030, por ejemplo, ¿no, Yezadim? Aunque quites el mensaje, pero ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial sea la que empieza a tomar la gran parte o la mayoría de los empleos, ¿no? ¿Qué va a pasar en un país como México? El puro conocimiento económico, dice Jorge Areza Basaldúa, el dinero es el problema, cómo funciona todo cuando se hizo fiduciario, nada más faltó rematar con poco, no soy un genio, güey, dice Xavier D. Y los rockers tienen un dinero para pagar toda la deuda de Estados Unidos al 100%, y sería... Es que no se trata del dinero, es poder, es influencia. Estos billetes, al fin y al cabo, tienen poder siempre y cuando lo use la gente, le dé la gente la fe de eso. ¿Y cómo le haces para que eso funcione? Con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Todo este caos. El hermano de la cuñada de mi esposa, dice de Zapatero Escorpión, estaba en malos pasos y se lo torcieron. Nunca acabas bien en este pseudo trabajo, exactamente. Y es que es como la película de Scarface, por ejemplo, ¿no? Como acá la cuestión de aquel cubano odiando al castrochavismo, toda esta cuestión, la dictadura y demás, y termina en Miami. Y se mete a la cuestión esta de evadombres y demás, y es el lujo y es toda la vida estadounidense, mujeres, dinero, pero al final ¿cómo terminan, no? Entre todo ese polvo que le gusta a Zelensky y los billetes, pero al final, ¿qué te pasa?